En realidad las bancadas frente amplistas habíamos tenido una suerte de adelanto sobre la situación económica del Uruguay. Parece importante que el ministro venga a plantearle esto al Parlamento de la República, justamente porque estamos en la antesala de lo que va a ser una rendición de cuentas, que para nosotros va a marcar un punto de partida en términos del estado de situación de la economía en Uruguay y que también de alguna forma delimita las posibilidades de proyección que tiene Uruguay más allá de las acciones de gobierno que están planteadas en clave de desarrollo. ¿Se van a encontrar o ya se han encontrado con un panorama distinto al que esperaban? Bueno, en realidad, a ver, yo siempre fui bastante pesimista porque me pasé 5 años viendo al gobierno de Luis Lacalle Pou desmembrar el Estado en términos presupuestales y además de estructura también, ¿no? Vimos que las capacidades del Estado se redujeron, vimos que el financiamiento no fue claro de muchas políticas, vimos que nos mintieron con respecto al gasto en algunas carteras. Y, por ejemplo, hoy nos encontramos con una situación obviamente mucho peor, donde, por ejemplo, hay organismos que ya tienen comprometido todo el presupuesto de 2025. Entonces, evidentemente tenemos una limitante de lo que nos dijeron que era la buena gestión de Arbeleche, pero que en realidad termina en esto, ¿no? En un gran mamarracho muy maquillado. Ayer, desde el Partido Nacional, algunos legisladores decían que puede sonar a excusa del Frente Amplio, ahora que es gobierno, decir que la cosa está peor de lo que pensaban, para no cumplir con las promesas electorales. Bueno, no, en realidad nosotros decimos cuál es el punto de partida porque hemos salido de situaciones peores, ¿no? El Frente Amplio fue el partido que sacó al país del 40% de pobreza al 8%. Entonces, evidentemente nosotros tenemos credenciales, somos el único partido que tiene credenciales para sacar al Uruguay de una situación difícil como la que fue quintuplicar el Producto Bruto Interno del Uruguay entre el 2005 y el 2019, ¿no? Claramente es un escenario de mucho más restricción que la que nos contaban quienes venían a gestionar mejor, también no gestionaron. Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer es ajustar la calendarización de lo que es nuestro plan de acción y las 63 prioridades que el gobierno está manejando en 5 ejes temáticos, que son desarrollo, vivienda, cuidados, infraestructura y seguridad, van a ir ajustándose en base a las definiciones que presupuestalmente vayamos desarrollando a partir del presupuesto nacional y de los refuerzos que se necesitan este año, porque ya digo, hay organismos y hay dependencias del Estado que ya no tienen presupuesto para este año porque tiraron los gastos del año pasado para este. Desde el Partido Nacional también se traía a mención la pandemia y la sequía y señalaban que era un escenario muy diferente a lo que están recibiendo ustedes ahora. Bueno, en realidad sí, la pandemia fue un escenario duro a nivel mundial. Uruguay tuvo un desempeño muy mediocre con respecto al resto de los países de la región en términos económicos, no se recuperó igual, aún así la economía creció y quien no se recuperó fue la gente, y eso es parte de lo que explica la derrota del gobierno de Lacalle Pou. ¿Cómo toman el anuncio del Partido Nacional de que no vota finalmente la Avenida de la Llera? Como de quien viene. El Partido Nacional fue el partido que tuvo que dejar a Marcos Carámbula en hace casi 6 meses porque no tenían quien agarrara la gestión de gobierno. Nosotros somos un gobierno con vocación de servicio y entiendo que quienes hoy no están en la oposición tengan estas posiciones, pero bueno, será decisión de ellos. ¿Se vota de todas formas en una segunda instancia? Sí, tenemos mecanismos constitucionales previstos, no es un problema para el Frente Amplio esto. ¿Van a hablar con el Partido Colorado a ver qué postura toman? Sí, claramente, nosotros hablamos con todos los partidos y claramente están teniendo dificultades de articulación adentro de la coalición de las que el Frente Amplio está sacando provecho. ¿No es delicado que la Llera asuma un cargo tan sensible con una causa abierta de puntualmente la fuga de Moravito? Para nada. ¿Ya avisora en el horizonte que la oposición va a estar complicada? Que tienen problemas de articulación. Con lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la Llera. Que tienen problemas de articulación adentro de la coalición, sí, cómo no. El caso fue ayer con la votación de Casmu. No pudieron articular ni siquiera para ver si tenía una postura única de salvar o no a un prestador con 180.000 usuarios y 7.000 trabajadores. Muy complicada va a estar la coalición afuera del gobierno, sí. Y con respecto a las cuentas, algo que ilustre, por ejemplo, el panorama que de alguna manera detallaba recién. Bueno, tenemos 10 puntos más de deuda pública y además tenemos también los mismos niveles de déficit fiscal, pero con más pobreza. Clarísimo el escenario. Gastaron mucho y gastaron mal. ¿Hacia dónde iba el Uruguay en el 2019 y dónde está ahora?
Bueno, el Uruguay de 2019 era un Uruguay que sí estaba en un proceso de estancamiento de la economía, pero que tenía ciertas fortalezas en términos económicos y de desarrollo. Hoy todos esos indicadores sociales se empeoraron, hay que revisar los datos, nosotros no inventamos nada, son los datos del INE, son los datos de Mides, son los datos del propio gobierno, y con esto interpelamos al gobierno prácticamente en cada una de las rendiciones de cuenta y nos encontramos que aunque muchos de los jerarcas ni siquiera conocían los datos de su cartera. Entonces, claro, debatimos todo el tiempo contra relatos, Sarro. En este escenario tan delicado, ¿hay un compromiso electoral que esté justamente comprometido para poder cumplirse? No, nosotros estamos abocados y abocadas a cumplir con las 63 medidas de prioridad que ha presentado el gobierno. Obviamente que hay algunas que tienen más urgencia. Para nosotros, urgente empezar a trabajar con cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con recuperar el ingreso de los uruguayos en términos reales, en términos de poder de compra, de las jubilaciones, y también paliar la pobreza infantil, porque nos da vergüenza el aumento que ha tenido la pobreza infantil y que los más pobres del Uruguay sean los gurises de 0 a 3 años. Ayer se pasaron los legisladores de la oposición diciendo que está haciendo caja ya el gobierno con los combustibles. ¿Qué contesta? Bueno, bastante caja hizo, pero además nos dejan un ANCAP deficitario. Ayer cerró el balance de ANCAP y tiene pérdidas millonarias, así que para hablar del mercado de combustibles, una discusión que se muere es que era más barato refinar afuera, porque ahora cuando tuvimos la parada técnica de la planta de refinería ahí en La Teja, bueno, nos costó mucho más caro producir combustible, importar combustible que producir. Era parte de lo que nos habían dicho en el informe los expertos que ordenó la ley de urgente consideración en una discusión que se había instalado sobre la desmonopolización de ANCAP. Entonces yo creo que, en primer lugar, tomar las críticas como de quien viene. Solo subió el precio de la nafta y del gasoil, afectó la competitividad uruguaya y además gestionaron mal la empresa pública, pero también decir que nosotros estamos evaluando que el marco normativo que se dio el gobierno, que le dio tanta volatilidad a los precios de los combustibles, es un mecanismo que vamos a modificar y por eso la propia ministra ha pedido un compás de unos meses para poder diseñar un nuevo instrumento que le da más estabilidad al mercado de los combustibles. ¿Usted le contestó a Delgado por Twitter? Sí, claro, dije que hay que tener rostro, pero si lo único que hiciste fue subir el combustible, ¿cómo vas a venir a querer enseñarnos cómo bajarlo? Porque si la nafta pasó de 58 a 78 pesos, el gasoil de 40 a 58 y el GLP de 50 a 88, sintiéndose fuertemente en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, pero además también en la producción, porque parte de lo que afecta a la competitividad es el costo de la energía y del transporte. Bueno, evidentemente hay que ser muy rostrudo para venir a darle clases al Frente Amplio de algo que nunca